Buenos días, muchachos. En primer lugar, vamos a desarrollar ejercicios de analogías. Ejercicios de analogías. ¿Está bien? A ver, jóvenes. En el primer ejercicio, si tenemos presencia es ausencia, ¿cuál será aquí la respuesta? Presencia es ausencia. Aquí hay una relación de antonimia, ¿no? ¿Cuál será? Cortesía, falsedad, secreto, mentira, existencia, esencia, partida, retorno, realidad, ficción. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La E, me dice Frank. Realidad, ficción. ¿Están de acuerdo, jóvenes, señoritas? A ver. Muy bien. Realidad, esa ficción. Realidad, esa ficción. Perfecto. Antonimia. A ver aquí, en la siguiente. Si yo te digo triángulo, esa hexágono. Triángulo, esa hexágono. ¿Cuál será la respuesta? Curva, esa recta. Círculo, esa esfera. Cuadrado, esa octágono. Isósceles, esa escaleno. Trío, esa cuarteto. La C, me dice Willy. La C, me dice Frank. La C. A ver, vamos a ver si es cierto, jovencitos. Muy bien, perfecto. Cuadrado es a octágono. Sencillo, facilito. Pifia, desavenencia. Pifia, desavenencia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Ovación, triunfo. Colaboración, amistad. Condecoración, celebridad. Aplauso, aprobación. Indiferencia, discordancia. La desavenencia, ¿no? Se manifiesta con una pifia, con una rechifla, ¿no? Cuando uno está en el estadio y entra, por ejemplo, el equipo contrario, hay una pifia, ¿no? Hay una rechifla. La desavenencia se manifiesta por la pifia. ¿Cuál será aquí la respuesta? La A, la ovación se manifiesta o causa una ovación, ¿no? Así lo podríamos leer. Aquí hay otra más parecida, más semejante. ¿Cuál será aquí la respuesta? Porque esto es efecto causa, ¿no? En la alternativa A tenemos efecto causa. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será, muchachos? Si no es la A, la C. Celebridad con decoración. No, tampoco. Hay otra más parecida. En la condecoración está involucrado un objeto, ¿no? No, no es la C. ¿Ya te has dado cuenta? Aquí la respuesta, jovencitos, ¿cuál será? Aquí es la D. El aplauso manifiesta una aprobación. Aprobación, aplauso, desavenencia, pifia. Muy bien, la D es la respuesta.
más semejante, ¿no? Por la naturaleza de las palabras. Muy bien. A ver, aquí en la 7. Planeta esa órbita. El planeta recorre una órbita. Así lo podemos leer. ¿Cuál será aquí la respuesta? La B, me dice Willy. Frank también me dice la B. Muy bien, el río recorre un cauce. Muy bien, el planeta transcurre por una órbita como el río transcurre por el cauce. Muy bien, la B es la respuesta. Aquí, en la siguiente, precio esa demanda. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Tamaño es a peso, altitud es a viento, velocidad es a tiempo, claridad es a percepción, complejidad es a comprensión. ¿Cuál será la respuesta? Acá, ¿qué relación hay en la pareja base? Hay una relación que es inversamente proporcional, ¿no? Si el precio aumenta, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda aumenta. Hay una relación inversamente proporcional. ¿Correcto? Frank me dice enanazo. La E. ¿Será la respuesta? ¿Están de acuerdo? Ricardo también dice la E. A ver, claro. A mayor complejidad, menor comprensión. A menor complejidad, mayor comprensión. Hay una relación inversamente proporcional. Perfecto, muy bien. Distensión es a músculo, jovencitos. Distensión es a músculo. ¿Cuál será aquí la respuesta? Corte esa piel, caries esa diente, fisura esa hueso, rajadura esa pared, hematoma esa corte. La distensión se produce en el músculo, así como, ¿cuál será? Está fácil. La C de Castillo, me dice Frank. La C de Castillo. A ver. Así es, muy bien. Fisura, hueso. Por la naturaleza de las palabras sería, ¿no? Porque rajadura, pared cumple la misma relación, pero el hueso, el músculo son partes de una persona o de un ser vivo. Es mucho más parecido. Entonces, la C la marcamos. Muy bien. A ver, continuamos, jovencitos. Antónimos. Facilito. Doblez. Distensión es cuando se estira mucho el músculo. Cuando uno hace un esfuerzo físico y estira el músculo. Como que se desgarra un poco. Ahí está. Muy bien. A ver, jovencitos. Antónimos. Doblez, firmeza, probidad, fidelidad, franqueza, realidad. Probidad es honestidad. Doblez significa, jóvenes, hipocresía. Eso es doblez. Hipocresía. ¿Cuál será el antónimo?
La D me dice Jan. Franqueza. Muy bien. La D es la respuesta, franqueza. Doblez es hipocresía, ¿no? Eh, Coloquialmente se dice que una persona es doble cara, ¿no? Doblez, presenta doblez. Claro. Antónimo franqueza. En el siguiente ejercicio, caridad, soledad, decomiso, ateísmo, severidad, mezquindad. ¿Cuál será el antónimo de caridad? ¿Cuál será el antónimo de caridad, jovencitos? La B, caridad es generosidad, ¿no? Claro. Caridad es generosidad. Desprendimiento, munificencia. ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será, jovencitos? ¿Cuál es el antónimo de generosidad? De desprendimiento. Jan me dice la E. ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien, si caridad es generosidad, el antónimo es mezquindad. Perfecto. Exquisito, jovencitos. Lego, plural, adusto, ordinario o displicente. ¿Cuál será aquí el antónimo? Exquisito significa sabroso, ¿no? Pero también significa que algo ha sido hecho eh, con mucho refinamiento, ¿no? Que tiene un acabado muy fino. Es algo exquisito. ¿Cuál será el antónimo? Lego, plural, adusto, ordinario, displicente. Lego, jóvenes, es aquella persona que no ha recibido órdenes clericales, es decir, no se ha preparado para sacerdote. Una persona lega. Lego, en otra acepción, es la persona que no está instruida, ¿no? En cualquier materia, ya no solamente en el sacerdocio. ¿Cuál será el antónimo de exquisito entonces? Adusto es serio, displicente es desdeñoso, ¿no? Displicente es desdeñoso, o sea, con desprecio. Claro. No puede decir, tu ex enamorada te trató con displicencia, ¿no? Con desdén, con desprecio. ¿Cuál será aquí? Está facilito, jovencitos. ¿Cuál será la respuesta? Exquisito, el antónimo es, muy bien, ordinario. Claro, ordinario, común, ¿no? Que no tiene refinamiento. Ordinario, perfecto. Muy bien. Raíz. Raíz es sinónimo de vil, ¿no? De despreciable. ¿Cuál será el antónimo? Raíz es vil, despreciable. El antónimo será honorable. Muy bien, honorable. Perfecto. Incentivar, castigar, fracasar, injuriar, ceder, desalentar. ¿Cuál será el antónimo de incentivar? Incentivar es motivar, ¿no? Espoliar, acicatear. La 6 me dicen la E. A ver si es cierto. Muy bien. Desalentar, perfecto.
Connubio, jovencitos, connubio significa matrimonio, boda, himeneo, casamiento, casorio, nupcias. ¿Cuál será el antónimo? El antónimo es, evidentemente, divorcio. Perfecto. Presbítero, jóvenes, significa sacerdote, clérigo. Eso es presbítero, sacerdote, clérigo. ¿Cuál será el antónimo? Ateo, lego, pecador, escéptico, incrédulo. ¿Cuál será aquí la respuesta? Ya sabemos lo que es lego, ¿no? Las palabras están sencillas. ¿Cuál será el antónimo? Hay en Lima, ¿no? El cementerio Presbítero Maestro. ¿Conoces ese cementerio? Que era el cementerio tradicional de Lima, ¿no? Ahí está enterrado, por ejemplo, José Santos Chocano, está eh, José Carlos Mariátegui, entre varios personajes célebres. Antes, pues que Frank, antes, ¿no? Se puede visitar, ¿no? Se realizan eventos, recitales, hay paseos nocturnos, se realizan eventos, es y además hay, hay monumentos, ¿no? Te hacen un paseo por para que veas quiénes están enterrados ahí. Interesante. Si no han ido, podrían ir jóvenes. Más adelante, ¿no? A ver aquí. No, no es ateo. Hay otra más precisa que se opone mejor. No. A ver. Aquí el antónimo es lego, pues muchachos. Les había dicho lo que significaba lego. Lego es una persona que no ha recibido las órdenes clericales, es decir, no ha estudiado para ser sacerdote, para ser presbítero. Presbítero es la persona que ha recibido órdenes clericales. La B, B de barco. Muy bien. A ver, amagar. Amagar es intentar, ¿no? Eso es amagar. ¿Cuál será el antónimo? La B. La B me dice Jan. B de barco. Ahí está. Muy bien. Ustedes habrán escuchado en las noticias, ¿no? Se produjo un amago de incendio o se produjo un, se me ha ido el término, un sinónimo de amago. Un momento me voy a acordar. Jóvenes, cuando se inicia un incendio, pero se consume a los pocos minutos, es decir, el fuego no, el incendio no se completa, se dice amago, ¿no? Un amago. Muy bien. A ver, continuamos. Fascineroso. ¿Cuál será el antónimo? Cortés, benévolo, sumiso, atractivo o inocua. Inocuo. ¿Cuál será aquí? La B, me dice Jan. La E. Inocuo. Inocuo es inofensivo, ¿no? Aquí es la B, benévolo. Fascineroso es una persona que perjudica a otra. El antónimo benévolo. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Hemos visto los antónimos. Ahora vamos a continuar con comprensión de lectura. Vamos a leer este texto y luego vamos a responder preguntas sobre él, sobre el texto. Muy bien. A ver, muchachos. Es un texto escrito por
Ortega y Gasset, ¿no? Este filósofo célebre español. A ver, en nuestro tiempo, servir un hombre a otro es una operación inferior, en cierta manera denigrante. Se comprende que así sea porque en nuestro tiempo reina la fábula convenida de que todos somos iguales. Como servir implica supeditación, subordinación, y es una actividad que moralmente se ejerce de abajo hacia arriba, servir equivale a romper el nivel de igualdad, degradándose por sumersión bajo él. Pero imaginemos un momento el supuesto contrario, que los hombres son constitutivamente desiguales, que unos valen y son más que otros. Entonces, toda la aproximación del que vale menos al que vale más será, en rigor, una ascensión en la jerarquía. Ahora bien, la forma orgánica y no meramente casual de esa aproximación es el servicio. Servir será, pues, la forma de convivencia en que el inferior participa de las excelencias propias al superior. He aquí por qué honda razón en la Edad Media el servicio ennoblecía en vez de denigrar, y era un medio elevatorio en el sistema de rangos humanos. En este sentido, el contenido de lo que era servir ostentaba un valor trascendental. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos un texto sencillo, ¿no? Es fácil de entender. Muy bien, es un texto argumentativo también. Uno lo lee y puede estar de acuerdo o puede cuestionarlo, ¿no? Muy bien. Ortega y Gasset nos dice que en la actualidad el acto de servir es denigrante. Cuando una persona sirve a otra, se está rebajando su dignidad. Eso es cuestionable, ¿no? Uno puede pensar, pero ¿por qué servir va a ser denigrante? Bueno, tenemos que entender el punto de vista de Ortega y Gasset. Dice Ortega y Gasset, se comprende que así sea porque en nuestro tiempo reina la fábula de que todos somos iguales. Como todos somos iguales y una persona sirve a otra, se está rebajando, ¿no? Se está denigrando, según Ortega y Gasset. Pero, dice él, imaginemos que las personas no seamos todos iguales, como se cree en la actualidad, sino que hay personas que son más importantes que otras personas. Hay personas que valen más que otras personas. Entonces, si una persona que vale menos se aproxima de algún modo a una persona que vale más, entonces está elevando su dignidad. Y esto ocurría, dice Ortega y Gasset, en la Edad Media. En la Edad Media se creía que las personas tenían distintos niveles de importancia. Así que cuando una persona de menos importancia servía a una persona de más importancia, el acto de servir no era denigrante, como se considera ahora, sino todo lo contrario. El acto de servir ennoblecía a las personas. Este aproximarse a una persona más importante ennoblecía al que ejercía el servicio. Muy bien, dice, he aquí por qué honda razón en la Edad Media el servicio ennoblecía en vez de denigrar,
y era un medio elevatorio en el sistema de rangos humanos. En este sentido, el contenido de lo que era servir ostentaba un valor trascendental. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver, la siguiente pregunta. El fragmento se refiere principalmente a qué cosa, muchachos. ¿A qué se refiere principalmente el fragmento? ¿Cuál será aquí la respuesta? A la explicación conceptual del significado del servicio, a una definición más significativa del afán de servicio, al significado y la evolución del concepto actual de servicio, al cambio favorable de la concepción del servicio feudal o a un estadio valorativo del significado de igualdad. La C, me dicen, C de casa, C de Comando Sur. A ver si es cierto. Muy bien, al significado y la evolución del concepto actual de servicio. Perfecto. Pregunta 17. En el ámbito ideológico del mundo medieval, ¿cuál es la respuesta? En el ámbito ideológico del mundo medieval, se advierte una tergiversación del significado del servicio humano. El vasallo asumía su rol como medio de elevación en el rango humano. Se advierte la consolidación de la servidumbre feudal. El siervo no aceptaba la fábula convenida de que todos somos iguales. El sentido de la palabra servicio no tenía carácter denigrante. ¿Cuál será aquí la respuesta? La E. A ver si es cierto, jóvenes. Muy bien. Ahí está. El sentido de la palabra servicio no tenía carácter denigrante. Todo lo contrario, ¿no? Servir elevaba la dignidad de las personas. En la 18. En las sociedades, el sentido del servicio depende de, ¿cuál será? La perspectiva política de cada uno de los ciudadanos, los planteamientos morales de los intelectuales, una real interpretación del trabajo a través de la historia, la concepción social asumida en cada etapa histórica, las condiciones económicas imperantes en el medio social. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? En las sociedades, el sentido del servicio depende de... La D, me dice Kevin. Claro, según Ortega y Gasset, ahora el servicio... Está bien. Ahora el servicio es denigrante. En la Edad Media el servicio era edificante, ¿no? Era dignificante. En las sociedades, el sentido del servicio depende de qué cosa. La misma actividad, ¿no? Según Ortega y Gasset, ahora está mal vista y en la Edad Media la misma actividad era bien vista. En las sociedades, el sentido del servicio depende de qué cosa. La C, me dicen. La D, me dicen.
Aquí la respuesta, jovencitos, es D de dedo. Muy bien. Espérate. Perfecto. En las sociedades el sentido del servicio depende de la concepción social asumida en cada etapa histórica. En la Edad Media, la sociedad veía el servicio como algo que elevaba la dignidad de las personas. En la actualidad, la sociedad ve el servicio como algo que denigra la dignidad de las personas, según el punto de vista de Ortega y Gasset. La D es la respuesta. Muy bien, muy bien. Facilito. Continuamos. La fábula convenida de que todos somos iguales hace que... ¿Cuál es la respuesta aquí? Determinamos la forma de apreciación del servicio humano. Esta expresión estaba al inicio del texto, ¿no? Voy a leerlo por si acaso. Aquí está. Dice, en nuestro tiempo servir un hombre a otro es una operación inferior, en cierta manera denigrante. Se comprende que así sea porque en nuestro tiempo reina la fábula convenida de que todos somos iguales. Entonces, la fábula convenida de que todos somos iguales hace que determinemos la forma de apreciación del servicio humano, señalemos los errores de los convencionalismos actuales, advirtamos la concepción altruista del servicio moderno, interpretemos el enfoque ideológico adoptado por el autor, califiquemos de denigrante el servicio en la actualidad. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachitos? La E, la E. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quieren decir la respuesta por el audio, me parece? La E. Califiquemos de denigrante el servicio en la actualidad. La E. Ahí está, muy bien. Perfecto. A ver, en la 20. Según la concepción medieval, servir significaba ¿qué cosa? Hay un micro que está prendido por ahí. Jovencitos, fíjense en sus micros, hay un micro prendido. Es de Rubén. Ya está, Rubén. Creo que ya está. A ver, según la concepción medieval, servir significaba ¿qué cosa, jóvenes? Obtener mayor beneficio económico y legal, ennoblecerse y elevar el estatus social, el destierro de antiguas concepciones respecto al servicio, supeditación originada por la igualdad fantasiosa o la adaptación del ciudadano moderno a las exigencias históricas. La B, B de blanquirroja. A ver si es cierto, jovencitos. Así es, B de barco. Muy bien, muchachos. Perfecto, facilito. A ver, continuamos. Incompletas, oraciones incompletas. A ver, jóvenes, aquí. Para la consulta rápida de fuentes impresas y manuscritos se requiere de un sistemático. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será?
La A. La A me dice, modernas esquema. ¿Están de acuerdo? No. Hay otra alternativa. La C, la C. La C me dicen. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál será Profe, aquí? para mí la E. E de enano. Para la consulta rápida de importantes fuentes impresas La C de Castillo. y manuscritas se requiere de un resumen sistemático. No, resumen no va aquí. Aquí la respuesta es, ya lo dijeron por ahí, la C. Para la consulta rápida de variadas, ¿no? De varias fuentes impresas y manuscritas, se requiere de un catálogo sistemático, de un catálogo ordenado. Muy bien. En la pregunta 14, generalmente las aves grandes distancias en busca de... La D. ¿Cuál será? B de barco. ¿Cuál será? O D de dedo, me dijeron. La D, la D. Dedo. A ver. Muy bien. Generalmente las aves viajan grandes distancias en busca de alimento. Perfecto. Intentó, pero las piernas no le como su lúcido cerebro. La A, me dicen por acá, la B. Está bonito este ejercicio. ¿Cuál es? ¿La A o la B? Una de estas dos es. La A. ¿Cuál va? En el primer espacio puede ir correr o moverse, ¿no? Ahí cualquiera de las La, dos La encaja. D. la B. La B. En el segundo espacio, ¿qué va? ¿Ayudaban o obedecían? Pero las piernas no le como su lúcido cerebro. A ver, aquí la respuesta, jovencitos, es la A. Intentó correr, pero las piernas no le ayudaban como su lúcido cerebro. Su cerebro lo ayudaba, pero no las piernas, ¿no? En la B dice, intentó moverse, pero las piernas no le obedecían como su lúcido cerebro. Aquí no puede ser obedecían porque el cerebro es el que dirige, ¿no? El cerebro es el que da las órdenes. ¿A quién estaría obedeciendo el cerebro? Obedecían no encaja ahí. Sí, el cerebro es el que dirige, el que toma las decisiones. ¿A quién, ¿A quién está obedeciendo el cerebro? No tendría sentido por eso. No podría ser obedecido. Ayudaba. Ahí sí encaja bien. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver aquí. No verla es malo porque nos hace incurrir en el error. No querer es peor, pues nos hace permanecer en él. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? La D. D de dedo. ¿Cuál será? La D también me dice Jan. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D. Perfecto. No ver la verdad es malo porque nos hace incurrir en el error. No querer verla es peor, pues nos hace permanecer en él. Así es.
En la siguiente, cuando hacia el objeto necesito en primer lugar querer ir y en segundo lugar que mis puedan llevarme. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La E, ¿cuál será? Corro impulsos, me dirijo deseos, apunto reflejos, voy alas, camino pies. La E me dice. Cuando camino hacia el objeto, necesito en primer lugar querer ir y en segundo lugar que mis pies puedan llevarme. En la siguiente, los hechos de la vida siempre implican causalidad. Por eso nada, tanto éxito como la buena. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D. La D me dicen. ¿Será la D? ¿Cuál será? La B me dice Cristín. ¿Cuál será? ¿Cuál será, jovencitos? La B, Ángelo. Aquí la respuesta, jóvenes. La B, claro. Los hechos de la vida siempre implican causalidad. Por eso nada produce tanto éxito como la buena preparación. Muy bien, la B es la respuesta. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Comprensión de lectura. Comprensión de lectura. A ver, jóvenes. Vamos a leer el siguiente texto. Dice lo siguiente. El motor de la evolución reciente en la historia fue y sigue siendo el contacto con las demás ciencias del hombre. Menos estructurada, la historia aparece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio que otras disciplinas. Pero las modalidades y la intensidad del contacto fueron variables. Hubo por una parte una verdadera importación de técnicas y métodos, además de vocabulario y problemática, con relación a la economía política, a la ecometría, a la demografía. Por otra parte, de la sociología, la historia adoptó más bien una parte de la problemática y de la terminología que sus métodos. Y el estructuralismo lingüístico y antropológico actuó sobre la historia principalmente en el sentido de provocar la reflexión de los historiadores respecto a ciertas nociones fundamentales, sin influir en forma directa en ningún punto o casi ninguno de la investigación histórica. De tal forma, un cierto número de términos resume lo esencial de la nueva problemática y metodología que la historia vino adoptando en los últimos 40 años. Cuantificación, coyuntura, estructura y modelo. Muy bien, jovencitos, aquí en este texto corto se está hablando sobre la historia, ¿no? La parte más importante del texto está al inicio, dice,
el motor de la evolución reciente en la historia fue y sigue siendo el contacto con las demás ciencias del hombre. La historia, menos estructurada, aparece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio que otras disciplinas. Se nos dice en el texto que este contacto con otras disciplinas ayudó a que la historia evolucione, ¿no? De tal disciplina obtuvo tales características, de esta otra disciplina obtuvo estas otras características. Muy bien. Este intercambio que tuvo la historia con otras disciplinas ayudó a que se desarrolle y evolucione. Muy bien, muchachos, vamos a responder las preguntas. A ver aquí, ¿cuál es el tema central del texto? Facilito, jovencitos. ¿Cuál es el tema central del texto? Los cambios en las ciencias sociales, la evolución de la ciencia histórica, las disciplinas auxiliares de la historia, la naturaleza del método histórico. ¿Cuál será aquí la respuesta? La B, me dicen, o es del anterior. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? La B. La B, me dicen. B de barco. ¿Están de acuerdo con su compañero? B de bebecita. La B confirman. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Está hablando de la evolución de la ciencia histórica. Cuando nos preguntan por el tema central, nos están preguntando por el título, ¿no? Aquí está. El texto desarrolla los cambios experimentados por la ciencia histórica gracias a la interdisciplinariedad con otras disciplinas de las ciencias sociales, como la economía, la sociología, la lingüística y la antropología, quienes han aportado a la evolución de la historia, ya sea con terminología, problemática y metodología. Muy bien, pregunta siguiente. En esencia, la idea principal estriba en plantear ¿qué cosa? La interdisciplinariedad entre las ciencias resulta fundamental en su evolución. Las contribuciones de las disciplinas auxiliares de la historia han sido notables. Las fuentes históricas permiten el desarrollo de la investigación en historia. La historia ha experimentado cambios por la apertura a la interdisciplinariedad. ¿Cuál es la respuesta aquí? La D, me dice Frank. ¿Están de acuerdo, jóvenes? La interdisciplinariedad es el encuentro que tiene la historia con otras disciplinas científicas, ¿no? A eso se refiere. ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? A ver, a ver, a ver. Aquí la respuesta es muy bien. La D es la respuesta.
Claro, jovencitos, en el texto se nos dice que la historia ha cambiado, ¿no? Que la historia ha evolucionado por el contacto que ha tenido con otras disciplinas. El texto menciona que la evolución que la historia ha alcanzado ha sido posible gracias a la interdisciplinariedad establecida con otras ciencias sociales, permitiendo sobre todo el empleo de una nueva terminología en los estudios sobre la sociedad que haga, es decir, la posibilidad de adoptar nuevos enfoques. Muy bien. La D es la respuesta. A ver, continuamos. Perfecto. Vamos a leer el siguiente texto. Muy bien. Aquí se está hablando sobre el sueño. Sobre el sueño. A ver, vamos a leerlo. Luis Lecea, investigador español que trabaja en la Universidad de Stanford, es uno de los científicos que trata de comprender las bases biológicas del sueño. A lo largo de su carrera, ha descubierto hormonas como la hipocreatina, clave para mantenerlos alerta, además de identificar las neuronas que preparan al cerebro para conciliar el sueño. A partir de estos conocimientos, ha sido posible diseñar fármacos mucho más específicos que los medicamentos actuales, que apagan todo el cerebro y producen más efectos secundarios para ayudar de forma inocua, inofensiva, a las personas con problemas de insomnio. Esta semana, Lecea conversó con Materia, ¿no? Una revista científica, sobre la aplicación de los conocimientos obtenidos en su laboratorio a la mejora del sueño de la sociedad. Afirmó, entre otras cosas, que si es de noche, pero estás estresado, a lo mejor sería no ir a dormir, ya que el cerebro constantemente toma decisiones en torno a los beneficios para nuestro organismo. De igual forma, sostuvo que muchos de los problemas de sueño de la población se arreglarían con una higiene un poco organizada del sueño. Es decir, no irse a dormir con la tele puesta, hacer más ejercicio, estar más expuesto al sol durante el día y durante la tarde, o la noche estar más aislado. Mejor dicho, y durante la tarde o la noche estar más aislado. Muy bien. Al referirse al ritmo de 8 horas de sueño, explicó que no es necesariamente malo, pero tienen que ser 8 horas de verdad. No pueden ser 8 horas con interrupciones o poco eficientes. Finalmente, sentenció que la luz artificial influye mucho en los patrones de sueño, razón por la cual habría que evaluarla ineludiblemente. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto en el cual se le hace una entrevista a un investigador español, ¿no?, que trabaja en la Universidad de Stanford, que es uno de los científicos que trata de comprender las bases biológicas del sueño. Él nos dice, por ejemplo, que para corregir problemas como el insomnio, problemas de sueño, estos problemas se podrían arreglar de la siguiente manera. Dice,
se podrían arreglar con una higiene un poco organizada del sueño. Es decir, no irse a dormir con la tele puesta, hacer más ejercicio, estar más expuesto al sol durante el día y durante la tarde o la noche estar más aislado. Muy bien, dice también que está bien dormir 8 horas, ¿no? Pero tienen que ser 8 horas continuas, no dormir por partes, ¿no? 4 horas y luego 4 horas. Finalmente sentenció que la luz artificial influye mucho en los patrones de sueño, razón por la cual habría que evaluarla ineludiblemente. Muy bien. Primera pregunta. Determine el tema central del texto. Claro, aquí el autor, ¿no? El especialista español habla de estar a oscuras, ¿no? El frío no lo ha mencionado. Ahí está. Gracias por el aporte, Frank. A ver, primera pregunta. Determine el tema central del texto. La hipocreatina como hormona del sueño, la importancia de la calidad de sueño, el ritmo de 8 horas de sueño profundo, la relación entre estrés y los sueños. ¿Cuál será la respuesta? La B, me dice Ángelo. Frank me dice la B también. Aquí la respuesta. La, Muy bien, es la B. Perfecto. Muy bien, jovencitos. El texto nos expresa recomendaciones no farmacológicas del doctor Lesea para garantizar una buena calidad de sueño en las personas. Muy bien. Pregunta 2. El investigador Lesea pone de relieve ¿qué? ¿Qué pone de relieve? Muy bien. ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito también. La D, me dice Ángelo. la C. La C. La D, me dice Frank. Claro, ¿no? Porque el experto nos habla de recomendaciones, como dice la solución anterior, no farmacológicas, o sea, sin recurrir a la medicación. Entonces, aquí la respuesta es dedito. El investigador Lesea pone de relieve que la calidad de sueño, dice, muchos de estos problemas se puede solucionar cambiando estas cosas, ¿no? O haciendo esto. La calidad del sueño depende de la adaptabilidad a los hábitos y al entorno. Muy bien. ¿Cuántas horas duermo? Depende, pero ¿cuál será el promedio? Promedio será 5 horas y media, más o menos. Sí, 5 horas y media a 6 horas. A veces un poco menos, ¿no? De 6 a 7 horas. Claro, de 6 a 7 horas. También he leído por ahí que a muchas, o sea, el promedio para dormir es 8 horas, ¿no? Pero no todas las personas requieren esa cantidad de tiempo. Hay personas que requieren menos, por ejemplo, ¿no? 7 horas, 6 horas, 5 horas o tal vez menos, y ya están recuperados al 100%. Depende de la persona.
Se toma su buen desayuno. Muy bien. ¿Y ustedes, jovencitos, cuánto tiempo duermen? ¿Cuánto tiempo descansan? 3 a 4 horas. Ya muy poco ya, ¿no? Poco ya, ya. Tienes que descansar un poco más. Dicen que, por ahí también he leído que Fidel Castro dormía entre 4 horas diarias. No necesitaba mayor tiempo de descanso y despertaba fresco, ¿no? Bueno, eso dicen, puede que sea falso. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar. Por si acaso, el siguiente texto es el que está en el material que se te ha entregado. ¿Ya? Está en el material que se te ha entregado. Estamos viéndolo aquí en la diapositiva para que sea mucho más práctico. Muy bien, el primer texto es un texto mixto, ¿no? Tenemos un texto discontinuo, tenemos un cuadro con una información estadística y luego el complemento es un texto tradicional. ¿Está bien? Vamos a leer este texto discontinuo, este gráfico. Dice, incidencia de la pobreza monetaria 2006-2016, en este decenio. Incidencia de la pobreza monetaria. Muy bien. El 2006 había 49.1, 2007 42.4, 2008 37.3, muy bien, 2009 33.5, 2010 30.8, 2011 27.8, 2012 25.8, 2013 23.9, 2014 22.7, 2015 21.8, 2016 20.7. Fíjate que la pobreza monetaria en una década ha descendido siempre. Ha descendido siempre. Desde el 2006 hasta el 2016, la pobreza monetaria estaba de baja, siempre. Muy bien, algunos datos más. Dice aquí, 7.304.000 personas dejaron de ser pobres en una década. Más de 7 millones, muchachos. Otro dato, 1.773.000 peruanos dejaron de ser pobres en un lustro, en 5 años, del 2011 al 2016. Y 264.000 personas dejaron de ser pobres en el último año, del 2015 al 2016. Bueno, todo esto ha cambiado ya con la pandemia, ¿no? Con la crisis política, ¿no? Estamos en una situación inestable ahora, pero en esta década la pobreza monetaria se fue a la baja, considerablemente. Muy bien, continuamos. A ver, jovencitos. Es en el ámbito de la filosofía, la ética, donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada. Desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias, avisorando así un imperativo filosófico. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso
o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También puede ser resultado de procesos de segregación social o marginación. Aquí está la diferencia entre pobreza y miseria. El hombre miserable se halla en una situación insoportable, considerado como un don nadie o algo peor, como un ser nefasto que no debería haber nacido jamás, siendo que en su interior, en lo más profundo de sí mismo, sabe, sin embargo, que es un hombre. Mientras que el concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo. Una de sus causas puede ser el comportamiento cultural e individual. Los pobres no son actores pasivos. Las personas pobres presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza. Estas tendencias culturales pueden ser transmitidas de generación en generación. Resulta así que todo es hipocresía. Todo esto es parte del juego de las potencias y de sus lacayos. El mundo sigue su camino a la deshumanización del hombre, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías. Somos parte del problema debido a que se nos hace indiferente el dolor ajeno. Seguimos en nuestro mundo virtual y nos hacemos los locos, con los graves problemas tanto internos como externos de nuestras fronteras. Lamentablemente esto no se va a solucionar. Cada vez habrá más pobreza, corrupción, analfabetismo, ignorancia e insensibilidad. Es parte del juego y nosotros somos los peones de ese juego. Muy bien, acá es interesante, ¿no? El cuadro que vimos al principio más bien era optimista, ¿no? Se estaba venciendo a la pobreza, se está venciendo a la pobreza monetaria en una década, pero el texto es pesimista, ¿no? Dice en la primera parte, es en el ámbito de la filosofía, de la ética, donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada, desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias, avisorando así un imperativo filosófico. O sea, él tiene un punto de vista no solamente económico de la pobreza, sino una mirada filosófica, una mirada ética de la pobreza. El autor de este texto tradicional es una persona pesimista, ¿no? Dice que la pobreza no va a cambiar. Voy a leer esta parte, dice, resulta así que todo es hipocresía, todo esto es parte del juego de las potencias y de sus lacayos, y el mundo sigue su camino a la deshumanización del hombre, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías. Somos parte del problema debido a que se nos hace indiferente el dolor ajeno, seguimos en nuestro mundo virtual
y nos hacemos los locos con los graves problemas, tanto internos como externos, de nuestras fronteras. Lamentablemente esto no se va a solucionar. Cada vez habrá más pobreza, corrupción, analfabetismo, ignorancia e insensibilidad. Es parte del juego y nosotros somos los peones de este juego. Tiene una visión pesimista de la humanidad, ¿no? Va a haber pobreza, las personas se están deshumanizando, etc. Muy bien. A ver, jovencitos. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será el tema central del texto? ¿Cuál será, muchachitos? ¿Cuál será, muchachitos? Aquí está. La D, la C, los indicadores en porcentajes de la llamada pobreza extrema en el Perú, la reducción de la pobreza en el Perú y sus implicancias en el plano moral, la grave responsabilidad del gobierno en los planes económicos ineficientes, las causas de la pobreza real entendida como una situación de grave miseria. ¿Cuál será aquí el tema central? Aquí hay un contrapunto, ¿no? Si nosotros solamente vemos el texto discontinuo, el gráfico, tendríamos que sacar una conclusión optimista porque se está reduciendo el índice de pobreza monetaria. Hay un progreso en este aspecto. En cambio, si nosotros solamente leemos el texto tradicional, podríamos pensar que en el Perú, en el tiempo, ¿no? En el presente del texto, la situación estaba peor que antes. Esa impresión nos da. Entonces hay una especie de contraste entre lo que dice el texto discontinuo y lo que dice el texto continuo. ¿Cuál será aquí la respuesta? No es la C, la grave responsabilidad del gobierno en los planes económicos ineficientes. No. ¿Será la D? Las causas de la pobreza real entendida como una situación de grave miseria, o habrá otra alternativa. ¿Cuál será? La B. ¿Cuál será, jovencitos? Aquí la respuesta, muchachos, es la siguiente. La B es la respuesta. Muy bien, Camila. Claro, en el texto está hablando, en el texto discontinuo, la disminución de la pobreza, ¿no? Y en el texto tradicional se está hablando sobre la pobreza desde un punto de vista moral, ético, filosófico, ¿no? La B sería lo más apropiado. B sería la respuesta. Muy bien, Camila. A ver, continuamos. El término imperativo, ¿qué connota? Deseo, capacidad, mesura o exigencia. Voy a leer esta parte donde tenemos la palabra imperativo. Dice, es en el ámbito de la filosofía, la ética, donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada, desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias, avisorando un imperativo filosófico.
un imperativo filosófico. Se tiene que analizar, ese cuadro dice, desde la ética, desde la moral, desde la filosofía, ¿no? Avisorando así un imperativo filosófico. Un imperativo filosófico. ¿Qué connota imperativo? Deseo, capacidad, mesura o exigencia. El autor dice que se debe analizar la economía desde un plano filosófico, desde un plano moral, desde un plano ético. Debe haber un imperativo filosófico. ¿Cuál será? ¿La C o será otra? ¿Cuál será, muchachitos? Un imperativo filosófico. Claro, mesura es compostura, ¿no? Prudencia, moderación. Eso es mesura. Aquí no es mesura, un imperativo filosófico. O sea, se tiene que apreciar la economía desde un plano moral, dice. La D sería la respuesta, una exigencia filosófica. Muy bien, la D es la respuesta. O sea, se tiene que analizar la economía desde el punto de vista moral, ético o filosófico. Y esto es algo imperativo, esto es algo que se debe exigir. Algo importante o algo urgente. Muy bien, a ver, continuamos. Del análisis del gráfico resulta incompatible sostener que. ¿Cuál es lo incompatible con respecto al gráfico, jovencitos? ¿Cuál es lo incompatible? En el periodo 2012 a 2006 se redujo la pobreza en más del 5%. La mayor diferencia porcentual anual se dio entre los años 2006 y 2007. Hacia el año 2011, la incidencia de la pobreza llegó al nivel más preocupante. Desde el 2006 al 2016, la pobreza en el Perú se redujo en más de 28%. Ya quisiéramos, ¿no?, que en estos próximos 10 años siga reduciéndose la pobreza monetaria en estos niveles. Sería muy bueno, jóvenes. ¿Cuál es la incompatible? Facilito. Facilito. Según el gráfico. Según el gráfico. ¿Cuál será la respuesta? Claro, lo que pasa es que cuando se reduce la pobreza, cada vez va a ser más difícil. Cada vez se va a reducir menos. Esa es la tendencia. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Está facilito. El gráfico es entre el 2006 y el 2016,
¿no? ¿Cuál es contradictorio con respecto al gráfico? Camila me dice la C. ¿Están de acuerdo con su compañera, jóvenes, señoritas? Frank me dice la C. Claro, la C sería la respuesta. Muy bien, jovencitos. En el año 2011, que es por la mitad del gráfico, ¿no? ¿La incidencia de la pobreza llegó al nivel más preocupante? No. El nivel más preocupante en el gráfico fue el 2006, que estaba más alta la pobreza, ¿no? Y esa pobreza fue disminuyendo. La C es incompatible. Muy bien. A ver, continuamos. Pregunta siguiente. Al leer el último párrafo del texto, se infiere que el talante del autor se inclina por una mirada pesimista, una actitud contemplativa, un proyecto solidario, un análisis indiferente. Qué fácil. A de Alianza. La A, la A, la A. Una mirada pesimista, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacia el final del texto, el autor evidencia su incertidumbre acerca del futuro que espera al país en el ámbito de la incidencia de la pobreza. Muy bien. A ver, continuamos. Pregunta 5. Se infiere que desde la perspectiva del autor, si seguimos con la lógica del actual sistema, desde el punto de vista del autor, si seguimos con la lógica del actual sistema, ¿qué sucedería? Los problemas económicos se resolverán de manera muy paulatina. Una confrontación civil entre ricos y pobres se explotará muy pronto. En el Perú, la pobreza extrema pronto superará el porcentaje de 2006. La reducción definitiva de la pobreza nunca se logrará en nuestro país. ¿Cuál será aquí la respuesta? Desde el punto de vista de la lógica del autor. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Camila me dice la D. D de dedo. 2-1. La D. La D me dicen. A la semana pasada vi un muchacho que estaba dolido por algo, ¿no? Parece que ya superó ese problema. Muy bien, ya no veo referencias a ese dolor, a esa incomodidad. Muy bien, una semana, está bien. Proceso de curación es muy rápido. Perfecto. A ver, jovencitos, aquí la respuesta es... Muy bien, la D. Claro, tiene un punto de vista pesimista, ¿no? Dice la pobreza va a aumentar, las personas van a ser más inhumanas, ¿no? Las personas nos estamos deshumanizando, tiene un punto de vista pesimista, a pesar de los datos que eran, que se mostraba algo positivo. La D. En el texto el autor remarca que el problema de la pobreza no tendrá solución. Se remarca esta visión negativa del desarrollo de la pobreza en el Perú. La D sería la respuesta.
Muy bien, a ver, continuamos. Texto siguiente. Muy bien, texto siguiente. Son ya preguntas del material que tú tienes, ¿no? Por si acaso. Son preguntas del material, solamente que las he puesto aquí en las diapositivas para trabajarlas mejor. Ahí está. A ver. Vamos a leer el texto siguiente. En agudo contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música y tantas otras manifestaciones elevadas del espíritu humano, la ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, el tren eléctrico y el servicio de teléfonos una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar al margen de su inmenso valor cognoscitivo, teórico, mental, y de su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes de virulencia y experimentalmente atenuado. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como una construcción social, en vista de que las vacunas tienen el mismo efecto en sociedades tan distintas como los grupos de New York, los indígenas zapotecas de la Sierra de Oaxaca y los bantúes que viven en África. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como ingenuamente postulan Latour y Woolgar, por las construcciones del pensamiento social. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia ha dependido esencialmente de su acuerdo con la realidad natural. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad. Pero también ha sido su tragedia porque progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los misterios que más nos inquietan y nos interesan. Muy bien, texto interesante, jóvenes. En el texto se nos dice que la ciencia debe tener una utilidad práctica. La ciencia tiene que aplicarse en la realidad, ¿no? Dice, la ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, el tren eléctrico y el servicio de teléfonos una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos. Se tiene que utilizar en la realidad la ciencia, debe funcionar. Esto no le quita a la ciencia, dice el autor, su inmenso valor cognoscitivo y su enorme contribución al avance de la civilización. Muy bien, en el texto se nos dice también que hay algunos intelectuales
que creen que la ciencia es una construcción social. Y el autor refuta esta idea. La ciencia no se va a aplicar solamente a una sociedad determinada. O dice, si la ciencia fuera una construcción de una sociedad, los resultados de la ciencia serían efectivos solamente en esa sociedad. Pero no es así, dice el autor. Habla de las vacunas, ¿no? Dice, las vacunas tienen el mismo efecto en sociedades tan distintas como los grupos de Nueva York, los indígenas zapotecas de la Sierra de Oaxaca y los bantúes que viven en África. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como ingenuamente postulan Latour y Woolgar, por las construcciones del pensamiento social. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. No, la ciencia se aplica a todas las sociedades. Muy bien. A ver, jovencitos. Ahora vamos a responder las preguntas. Pregunta 6. El antónimo contextual de atenuada, ¿cuál será? Vamos a leer esta parte donde está atenuada. Dice aquí, Pasteur sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes de virulencia experimentalmente atenuada. De virulencia experimentalmente atenuada. ¿Cuál será el antónimo de atenuada? Causada, proyectada, exacerbada, inducida. El impacto de estos gérmenes ha sido disminuido, ¿no? Te preguntan por el antónimo. El antónimo. ¿Cuál será? La virulencia ha sido atenuada, ha sido disminuida, ¿no? ¿Cuál será el antónimo? Ha sido proyectada, ha sido inducida. ¿Cuál será? Atenuado es disminuido el efecto negativo, ¿no? De estos gérmenes. El antónimo sería incrementar el efecto negativo. ¿Cómo se dice esto? Está facilito. ¿Ya te diste cuenta? Aquí, ¿cuál sería? Claro, exacerbada. Al atenuar la virulencia, se reduce su potencial dañino. En consecuencia, el antónimo contextual es exacerbada. Aumentar su efecto perjudicial. La C es la respuesta. Muy bien, Camila. Perfecto. Me gustó este texto. Pregunta 7. Frente a las ideas construccionistas de Latour y de Woolgar, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una. Frente a las ideas construccionistas de Latour y Woolgar, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una. El autor refuta a estos dos intelectuales, ¿no? Que son construccionistas. Ellos creen que la ciencia es una construcción de una sociedad determinada. El autor dice que no es así.
Si esta construcción fuese solamente de esta sociedad, los resultados de la ciencia se darían solamente en esta sociedad, y no es así. Los resultados de las ciencias, la aplicación de vacunas, son efectivas, son reales, cumplen su objetivo en sociedades muy diferentes a donde surgió, en donde surgió. Frente a las ideas construccionistas de Latour y de Bulgar, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una, la C, me dicen por aquí, será manifestación elevada del espíritu humano, actividad que conduce a resultados objetivos, construcción dependiente de la sociedad, teoría que busca anidarse a la complejidad. ¿Será la C o hay otra alternativa? No te olvides que el autor contradice, refuta a lo que sostiene Latour y de Bulgar, ¿no? No está de acuerdo con ellos, los refuta. Frente a las ideas construccionistas de Latour y de Bulgar, el autor esgrime, manifiesta argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una... La C no es, porque ese argumento es lo que sostienen Latour y Bulgar. Ellos creen que la ciencia depende de la sociedad donde se originó. Es una construcción de esa sociedad. Más bien, el autor refuta eso. ¿Cuál será aquí la respuesta? Al principio del texto nos decía, la ciencia no es como la filosofía, como la literatura, ¿no? La ciencia es más parecida con los trenes, ¿no? ¿Qué más ejemplos mostró? Con las líneas telefónicas. La ciencia tiene que funcionar, tiene que aplicarse en la realidad. Aparte de que tiene un valor teórico muy importante, pero la ciencia debe tener una aplicación práctica, ¿no? La B, me dice Frank. ¿Están de acuerdo con su compañero? Señoritas, jóvenes. Frente a las ideas construccionistas de Latour y de Bulgar, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una... Aquí la respuesta es... Muy bien. La B. Actividad que conduce a resultados objetivos. La ciencia tiene que dar resultados. Tiene que producir un efecto en la realidad. Muy bien. El ejemplo de Pasteur ayuda a establecer que Latour y Bulgar se equivocan en su comprensión de la ciencia. Las vacunas de Pasteur valen para todo ser humano, incluso culturas o sociedades donde no se originó esta vacuna. Entonces, según el autor, la ciencia no es una construcción social, porque se aplica a todo ser humano, ajenos a la cultura occidental, a la cultura europea, a la sociedad europea. Bien, a ver, continuamos. Pregunta 8. Pregunta 8, jovencitos.
Determine cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con la argumentación del autor del texto. ¿Cuáles son incompatibles con la argumentación del autor del texto? Las incompatibles, ¿no? Las que contradicen a la argumentación del autor. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C. ¿Cuál será aquí la respuesta? Está sencillo. La C. O será, o habrá otra alternativa. La D, me dice Camila, las incompatibles tenemos que marcar. A ver, jovencitos. Para el saber filosófico es irrelevante, no es importante llegar a resultados prácticos. Esto es compatible. Claro. El autor del texto dice, la ciencia no se parece a la filosofía en este sentido. La ciencia tiene que tener resultados prácticos, tiene que aplicarse en la realidad. Dice la filosofía, la literatura, ¿no? El arte no tienen aplicaciones prácticas. Muy bien, este es compatible. Las investigaciones tecnológicas se orientan por el objetivo de la utilidad, es decir, tiene que tener aplicación práctica las investigaciones tecnológicas, verdadero, compatible. La ciencia puede funcionar como lo hace porque es una construcción social, falso. El autor dice, si fuese una construcción social, la ciencia no se aplicaría a todo el mundo, a todas las personas. Se podría aplicar solamente a la sociedad que lo ha construido. Más bien el autor del texto refuta esa idea de que la ciencia sea una construcción social. Muy bien, esta es falsa. La ciencia es una actividad intelectual que no tiene valor cultural objetivo. Esto también es falso. El autor dice, la ciencia tiene que funcionar, pero eso no desmerece el inmenso valor cultural que tiene. Muy bien. Aquí la respuesta, la D. Dedito, dedito. Muy bien, Camila. Perfecto. A ver, continúa.
Pregunta 9. Se desprende del texto, se infiere del texto, que en opinión del autor, la tesis de Latour y de Woolgar, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Se desprende, se infiere del texto que en opinión del autor, la tesis de Latour y de Woolgar quiere igualar a la ciencia con la danza, la poesía y la música, rechaza equivocadamente el aspecto social de las ideas científicas, se restringe a señalar lo que se denomina la historia de la ciencia, se apoya en una visión incorrecta sobre el desarrollo de la ciencia. ¿Qué inferimos del texto sobre la tesis de Latour y de Woolgar en la opinión del autor? La D me dice Camila, Frank me dice la B. ¿Cuál será la respuesta aquí? Se infiere del texto que en opinión del Latour, en opinión del autor, la tesis de Latour y de Woolgar está equivocada, ¿no? Esa tesis es errónea. Esa tesis es errónea, según el autor del texto. La ciencia no es una construcción social, como sostienen estas dos personas. La ciencia se aplica en todas las sociedades, independientemente de dónde ha surgido. La D, la B, la D, entre la D y la B. ¿Cuál será la respuesta? Se desprende del texto que en opinión del autor la tesis de Latour y de Woolgar, la D, se apoya en una visión incorrecta, están equivocados. Pues. Está equivocada la tesis de Latour y de Woolgar según el autor. El autor discrepa de la posición de Latour y de Woolgar porque tales autores no entienden bien la dinámica de la ciencia. Muy bien. La D es la respuesta. A ver, continuamos. Pregunta 10. Esta es la pregunta de extrapolación. Pregunta de extrapolación. Si la ciencia se redujera a ser una mera construcción social, como sostienen Latour y Woolgar, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría, jovencitos? Si la ciencia se redujera a ser una mera construcción social, sus métodos funcionarían en diversos lugares del universo,
todos los científicos solo podrían ser historiadores de la ciencia, carecería de la fuerza que tiene como gran transformadora, siempre tendría más gravitación que la filosofía y la literatura. Camila Lassé, Frank Lassé. El autor sostiene, ¿no?, que la ciencia no es una construcción social y por esa razón se aplica en varias culturas, en varias sociedades. Por lo tanto, si la ciencia fuera una construcción social, su impacto sería menor. El impacto de la ciencia se daría solamente en una sociedad y no en todas, como sucede realmente con la ciencia. Si la ciencia se redujera a ser una mera construcción social, entonces la C es la respuesta, claro que sí. Carecería de la fuerza que tiene como gran transformadora. Muy bien, la C es la respuesta. Muy bien, jovencitos, tenemos 4 minutitos. A ver si resolvemos algún ejercicio más. Voy a dejar de compartirte este material, que sea una serie verbal o algo así. Dame unos segundos. Bien. Muy bien, jovencitos. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a hacer una eliminación de oraciones. A ver, jovencitos, aquí en la 16, ¿cuál sería? El sancocho de Colombia es un plato característico de su gastronomía y se prepara con diversas carnes, gallina, cerdo, res o pescado, diferentes legumbres, mazorca, zanahoria, etc. El encebollado es un plato representativo de Ecuador y se trata de un estofado de pescado, albacora, picudo o atún que contiene cebolla colorada, encurtida, yuca y diversos condimentos. El pique macho es un plato típico de Bolivia que consiste en carne de res o cordero picada en cuadros y frita, papas fritas, chorizo, tomate y locotos. La caldosa es un plato típico cubano elaborado a base de carnes, especia y una gran diversidad de vegetales. Un plato típico del Perú es la pachamanca, que está preparado a base de carne de res, chancho, cuy o pollo, papas y camotes, asados, choclos asados, habas asadas en sus vainas. Eventualmente se utiliza yuca, humitas y dulces. ¿Cuál será la que eliminamos? La A, me dicen, ¿están de acuerdo? ¿Será la A, jovencitos? Muy bien, aquí la respuesta era evidente. Perfecto. La 4. Muy bien, Frank. Muy bien, jovencitos. El día de hoy hemos avanzado el repaso correspondiente. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, jóvenes, señoritas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Me parece que sí. Nos vemos la semana siguiente.
Nos vemos. Hasta luego, tutora. Nos vemos.